La enorme cúpula de cristal de la Cámara del Consejo Galáctico brillaba bajo la luz de los tres hijos. En su interior, 2000 representantes de toda la galaxia estaban sentados. Con lágrimas en los ojos, susurraban entre sí mientras el embajador John Carter de la Tierra se dirigía a la plataforma central. Carter parecía cansado. Sus ojos mostraban la tensión de 3 días de negociaciones ininterrumpidas. Su uniforme diplomático azul estaba ligeramente arrugado. No había dormido bien. El Consejo había denegado una vez más la petición de la Tierra de ser miembro de pleno derecho. Representantes del Consejo Galáctico. Comenzó con voz tranquila y mesurada. Durante 57 años, la humanidad ha sido un miembro provisional de este organismo. Durante 57 años, hemos cumplido con todos los requisitos que nos plantearon. Hemos compartido nuestras tecnologías únicas. Hemos abierto nuestras fronteras. Hemos contribuido a las flotas de defensa. Incluso hemos modificado nuestras propias leyes para que coincidan con los estándares del Consejo. El representante beliano, el embajador Zicar, hizo un gesto de desdén con los antebrazos. Su piel escamosa reflejó la luz mientras se inclinaba hacia su asistente y dijo algo que hizo reír a varios alienígenas cercanos. Carter continuó hoy. Después de... Hemos cumplido el requisito final al establecer relaciones pacíficas con el colectivo Drey. Estábamos seguros de que nuestra petición sería aceptada. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. En cambio, han cambiado el objetivo una vez más. Ahora afirman que nuestra producción económica es insuficiente. Esto a pesar de que los productos agrícolas humanos alimentan a casi un tercio de los mundos del borde exterior. Esto a pesar de que las medicinas humanas han curado enfermedades en 12 de sus mundos. El alto canciller Dvor, un alienígena alto y delgado de piel azul pálido, se levantó de su asiento. El embajador Carter, el Consejo, ha tomado su decisión. Quizás en una década, no habrá otra. Carter dijo en voz baja. La cámara quedó en silencio. Este no era el guión. Se suponía que la especie solicitante aceptaría el rechazo con elegancia y luego lo intentaría de nuevo más tarde. La humanidad ha intentado la diplomacia. Hemos intentado la paciencia. Hemos intentado la buena fe durante casi 6 décadas. Hemos sido tratados como ciudadanos de segunda clase en los asuntos galácticos. Nuestras colonias sufren el impuesto pirata, mientras que las flotas de defensa del Consejo patrullan los mundos de origen de los miembros de pleno derecho. Nuestros avances científicos están sujetos a altos impuestos antes de que podamos usarlos nosotros mismos. Nuestra gente debe pasar por seguridad adicional en cada puerto espacial. Carter se enderezó. Sus hombros. A partir de este momento, la humanidad se retira oficialmente del Consejo Galáctico y de todos sus organismos asociados. Ya no buscaremos su aprobación ni aceptación. Un murmullo de asombro se extendió por la cámara. Ninguna especie se había retirado jamás. Simplemente no se hizo. Zicar rió a carcajadas. ¿Y a dónde irás? Humano, tu especie necesita nuestras rutas comerciales, nuestra tecnología, nuestra protección. Esta muestra de emoción es la razón por la que las especies primitivas no deberían. No vamos a ningún lado. Carter los interrumpió. Ustedes son quienes sentirán nuestra ausencia. Inmediatamente, se suspende todo el comercio humano con los mundos del Consejo. Todos los diplomáticos humanos están siendo llamados. Todos los científicos humanos se retiran de los proyectos conjuntos. El rostro del canciller Draven mostró preocupación por primera vez. Embajador, esto es muy irregular. Quizás podamos discutirlo. El tiempo de discusión terminó hoy. Carter dijo que tenías 57 años de oportunidades. Bajó de la plataforma y caminó hacia la salida. La cámara estalló en voces, algunas enojadas, otras preocupadas, la mayoría despectivas. Cuando Carter llegó a las grandes puertas, su dispositivo de comunicación vibró. Miró el mensaje. La Operación Independencia ya está activa. Permitió. Sonrió levemente al cruzar las puertas y salir del espacio del Consejo. Detrás de él, los miembros del Consejo continuaron su debate sin darse cuenta de que todo había cambiado en la Tierra. La presidenta Samantha Rivera vio la transmisión cuando Carter pronunció su última línea. Asintió al general Enal Paul Martínez. Envió la señal. Dijo que era hora de que la humanidad recorriera su propio camino a través del espacio del Consejo. Miles de naves humanas comenzaron a encender sus motores. Las empresas cerraron sus puertas. Las estaciones de investigación descargaron sus datos y borraron sus sistemas. El éxodo había comenzado.
La galaxia nunca volvería a ser la misma. La almirante de flota Susan Miller se paró en el puente de la nave insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra, el Guardián, y observó la pantalla. Cientos de pequeños puntos se movían por las pantallas. Cada punto era una nave. Cada nave transportaba humanos que salían del espacio del Consejo. Informe de estado. Dijo que la retirada avanza según lo previsto. La almirante dijo que el oficial Kevin Black. El 83% de los ciudadanos humanos ya han partido de los mundos del Consejo. Todo el personal diplomático ha sido evacuado. Las naves comerciales están regresando al espacio humano. Susan asintió. Había esperado resistencia, tal vez incluso violencia, pero las razas del Consejo parecían más confundidos que enojados. Simplemente no podían creer que los humanos hablaran en serio sobre irse. ¿Qué pasa con los equipos científicos en Alter Prime? Ella preguntó. El Dr. Allen Wright y su equipo fueron los últimos en irse. Kevin respondió que habían borrado todos los datos de investigación antes de partir. Los alteranos intentaron detenerlos, pero nuestros equipos de seguridad los detuvieron. Todos. A salvo en su laboratorio en la Academia Galáctica de Ciencias. El Dr. Wright miró a su alrededor por última vez. Durante 12 años, había trabajado aquí estudiando enfermedades alienígenas y creando curas. Su equipo había salvado millones de vidas en toda la galaxia. ¿Está seguro de esto?, preguntó el Dr. Lyon, su colega alterador. El alienígena. 4 ojos parpadeó rápidamente, en señal de angustia. Su trabajo es demasiado importante para abandonar. Allen suspiró. No quiero irme de Lyon, pero órdenes son órdenes. La humanidad va por su propio camino. Presionó la palma de la mano contra la terminal de la computadora. Su código personal activó el programa de borrado. Años de investigación se desvanecieron en segundos. El Consejo nunca nos respetó. Alan dijo que usaban nuestros descubrimientos, pero nos trataban como niños. Recogió su pequeña bolsa de objetos personales. Lo siento mientras salía. Luron. Lo llamó. ¿Qué hay de la cura Tor y PL? Estábamos tan cerca. Allen no. Miró atrás. La fórmula de la cura ya estaba almacenada de forma segura en su chip de memoria implantado. La humanidad la completaría sola en el hogar del Consejo. Borrador del Alto Canciller Mundial. No convocó una reunión de emergencia. Solo asistieron la mitad de los representantes habituales. Muchos estaban ocupados lidiando con problemas repentinos, ya que los humanos desaparecieron de sus mundos. Esta rabieta humana terminará pronto, dijo el embajador Zicar con un gesto de desdén. Son criaturas emocionales. Volverán cuando se den cuenta de que nos necesitan. Pero el embajador Krill, de los sistemas andorianos, parecía preocupado. Los humanos han estado estableciendo silenciosamente cadenas de suministro independientes durante años. Mis analistas creen que esta retirada fue planeada hace mucho tiempo. Imposible. Zicar rió. Los humanos no pueden planificar con anticipación, son demasiado primitivos. El canciller Dvor no estaba seguro de que llegaran informes de todo el espacio del Consejo. Los negocios humanos habían cerrado durante la noche. Sectores humanos en ciudades alienígenas permanecieron inmóviles. Las naves vacías desaparecieron de los puertos sin presentar planes de salida. Lo más preocupante eran los informes militares. La flota de defensa de la Tierra había desaparecido por completo de sus rutas de patrulla habituales. ¿A dónde fueron sus naves?, preguntó Dvor a su asesor militar. Canciller desconocido. Se han quedado en silencio. No hay señales de respuesta en el espacio profundo. La capitana Laura Bennett guió su nave de patrulla a lo largo de la frontera entre el espacio del Consejo y los territorios no reclamados. Sus órdenes eran claras. Grabar todo, no interactuar con nadie a través de sus ventanas. Ella observaba un flujo constante de naves humanas cruzando hacia las regiones no reclamadas. Naves coloniales, naves mineras, estaciones de investigación, todas alejándose del Consejo. La influencia la influyó. El oficial de comunicaciones gritó: «Capitán, estamos detectando naves de escaneo del Consejo acercándose. Mantengan el rumbo». Laura ordenó: «Que nos vean. Que se pregunten por la Tierra». La presidenta Rivera se reunió con su gabinete. La operación masiva avanzaba más rápido de lo esperado. La fase 1 está casi completa, dijo el secretario de Defensa Jack Wilson. Todos los ciudadanos que deseen abandonar el espacio del Consejo han sido evacuados. La fase 2 puede comenzar en 3 días.
¿Y el proyecto Nuevo Amanecer?, preguntó la presidenta. Los primeros sitios ya están en construcción. Jack respondió, el Consejo no tiene ni idea de lo que estamos construyendo ahí fuera. Rivera asintió. Nos hicieron esperar 57 años. Ahora pueden esperar y ver qué hace la humanidad por sí sola fuera de su ventana. Las luces de la Tierra brillaron con fuerza. Pronto brillarán en nuevos mundos lejos del control del Consejo. 3 meses después de la retirada de la humanidad, los primeros problemas reales comenzaron a aparecer en el espacio del Consejo. En el mundo agrícola de los envíos de alimentos de primera calidad de Vero. No llegó el gobernador del planeta, TRL Bex, recibió malas noticias de suministro de suministros. Las granjas humanas en nuestras lunas exteriores están vacías. El ministro dijo que todo el equipo fue retirado. Todos los cultivos fueron cosechados temprano. Encontrar proveedores de reemplazo. TR ordenó. Hemos probado los precios de los alimentos. Los precios aumentaron un 400%. Otros 6 sistemas dependían demasiado de la agricultura humana. Informes similares llegaron de toda la galaxia. Los centros médicos descubrieron que sus suministros de 12 medicamentos críticos se estaban agotando. Estos medicamentos habían sido producidos solo por compañías farmacéuticas humanas. Los reemplazos de otras especies eran menos efectivos y mucho más caros. En el Centro de Comercio Galáctico, los comerciantes discutían a gritos. Muchos habían construido sus negocios en torno a productos humanos. Ahora esos productos se habían agotado. Mis clientes exigen café humano. Gritó el dueño de una tienda de perforación. No aceptarán sustitutos. El Consejo finalmente decidió que era necesario actuar. Prepararon una delegación para visitar la Tierra. La misión era simple, ofrecer términos ligeramente mejores y traer a los humanos de vuelta al redil. El embajador KR, quien había advertido sobre subestimar a los humanos, fue elegido para liderar el grupo. Su nave se acercó al sistema solar de la Tierra. Escaneó con cautela. Resultados. El capitán Krell preguntó. El capitán parecía confundido. Las estaciones orbitales de la Tierra parecen estar abandonadas. Las plataformas de defensa del embajador están inactivas, pero aún impenetrables. Los conjuntos de comunicaciones están en silencio. Kell frunció el ceño. Acérquenos a la Tierra. La nave se movió hacia el planeta azul. La Tierra parecía pacífica desde el espacio. Las ciudades aún brillaban en el lado nocturno. Las granjas aún cubrían el continente. Pero algo era diferente. Las lecturas de energía bajaron un 60% desde nuestro último escaneo. El oficial científico informó que las lecturas de población son... Eso no puede ser correcto. ¿Qué es? Krell exigió que la población humana parezca haberse reducido en casi medio millón. 2.000 millones de signos de vida en lugar de los 4.000 millones esperados. K miró la pantalla. Se van de la Tierra. ¿A dónde podrían ir en tal cantidad? La delegación intentó durante 3 días establecer contacto. Nadie respondió a sus llamadas cuando intentaron enviar una lanzadera a la superficie. Los sistemas de defensa automatizados se activaron lo suficiente para rechazarlos sin disparar un tiro. El mensaje era claro. Los humanos no querían hablar. Krell regresó al Consejo con las manos vacías. Mientras tanto, en el borde del espacio del Consejo, la capitana Laura Bennett continuó su misión de observación. Su nave se escondió detrás de una pequeña luna observando un flujo constante de enormes naves coloniales que se movían hacia las regiones no reclamadas. Otro grupo de naves se acercó. Su primer oficial dijo, esos son transportadores de equipo pesado, maquinaria de terraformación. Por su aspecto, Laura estudió las lecturas. ¿A dónde van? No hay nada afuera. Allí, pero mundos muertos y espacio vacío. Su operador de escáner habló. Capitán, he estado rastreando sus cursos. Todas las naves se dirigen a los mismos 12 puntos de destino. Todos nuestros sistemas, el Consejo, los clasificó como inútiles. Laura pensó en esto. Extrajo los datos de la encuesta sobre esos sistemas. Los datos aparecieron en su pantalla. Los sistemas habían sido inspeccionados brevemente por los scouts del Consejo hace siglos. Contenían planetas con atmósferas hostiles, temperaturas extremas o alta gravedad. Todos habían sido considerados inadecuados para la colonización. ¿Qué tienen en común estos planetas?, le preguntó. El oficial científico estudió los datos. Ricos depósitos minerales, elementos únicos y todos tienen agua, incluso si está congelada o bajo tierra.
Laura sonrió lentamente. El Consejo pensó que estos mundos eran inútiles porque es difícil vivir en ellos, pero los humanos siempre se han adaptado a entornos difíciles. En su pantalla de comando apareció un mensaje del Comando de la Tierra. Comienza la fase 3. La operación Nuevo Hogar ya está activa. Laura observó cómo más naves pasaban por su posición, transportando a miles de colonos hacia esos mundos inútiles. Los humanos no solo se estaban yendo, sino que estaban construyendo algo nuevo en el espacio del Consejo. Los primeros negocios comenzaron. Para cerrar la economía, los temblores se estaban convirtiendo en terremotos un año después de la retirada de la humanidad. El oficial de inteligencia del Consejo Santol se presentó ante la sesión de emergencia. El alienígena alto y delgado parecía nervioso al activar la pantalla. Honorables representantes, comenzó. Les traigo noticias inquietantes. Los humanos no se esconden simplemente en sus sistemas locales, sino que están desmantelando sistemáticamente sus colonias fronterizas. Aparecieron imágenes en la pantalla, asentamientos humanos vacíos, estaciones mineras abandonadas, pueblos fantasmas donde alguna vez hubo colonias concurridas. Este asentamiento en Próxima Beta albergaba a 12.000 humanos. Santel dijo, señalando un conjunto de edificios vacíos que abandonaron durante un periodo de 3 días. El mes pasado se llevaron todo lo de valor, equipo valioso, vehículos, incluso artículos personales. El canciller Draenor se inclinó hacia adelante. ¿A dónde fueron? Desconocido. Canciller, nuestras patrullas fronterizas pierden el rastro de sus naves una vez que entran en las regiones no reclamadas. El embajador Zicar hizo un gesto desdeñoso. Déjenlos esconderse en los sectores vacíos. Volverán arrastrándose cuando se queden sin suministros. El ingeniero Peter Wilson fue uno de los pocos humanos que eligió permanecer en espacio del Consejo. Sus servicios eran demasiado valiosos para que los alteranos los perdieran. Ahora se encontraba en una instalación de investigación humana abandonada en Alter Prime, rodeado de funcionarios alienígenas furiosos. Debía quedar algo. Exigió el director científico alterano. Bancos de datos, notas de investigación, equipo, planos, cualquier cosa. Peter pasó la mano sobre un escritorio vacío. Se llevaron todo. Importante protocolo estándar de evacuación. No les contó nada sobre el pequeño dispositivo escondido en su bolsillo. Una unidad de almacenamiento cuántico que contenía copias de toda la investigación humana. Su trabajo era quedarse atrás e informar. Las reacciones del Consejo hasta el momento habían pasado del desdén a la confusión y al inicio del pánico. Los sistemas informáticos, preguntó un ingeniero alterano, fueron borrados. Peter respondió, incluso los sistemas de respaldo. Los 4 ojos del director científico parpadearon rápidamente, angustiado. ¿Qué hay de los sistemas de defensa? La flota de defensa de la Tierra tenía naves estacionadas por todo el espacio del Consejo. Peter sonrió levemente. Todo se había ido. Todos los activos militares habían sido retirados. Esa era la parte más preocupante para las razas del Consejo. La flota humana había sido, pequeña en comparación con las grandes potencias, pero sorprendentemente efectiva ahora que había desaparecido por completo de las redes de escaneo del Consejo. Mucho más allá del espacio del Consejo, en un sistema centrado alrededor de una estrella enana roja, el general Nicole Freeman observó cómo tomaban forma enormes proyectos de construcción. Astilleros más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes se extendían por el espacio entre 2 pequeñas lunas. El informe que solicitó a su ayudante, el teniente Steve Rollers, revisó su tableta. La construcción está un 177% adelantada de lo previsto. El general. Las primeras naves nuevas estarán listas para las pruebas en 6 meses. Nicole asintió con satisfacción y la red de defensa está completamente operativa. Nuestros sistemas de sigilo funcionan a la perfección. Las ondas de escaneo del Consejo han pasado por este sistema 2 veces sin detectarnos. Nicole miró hacia los astilleros. El Consejo siempre había restringido la expansión militar humana, alegando que era por seguridad galáctica. Ahora, libre de esas restricciones, la humanidad estaba construyendo la flota que siempre había deseado. ¿Qué hay del proyecto Salto Cuántico?, preguntó. Steve Biolavots. El Dr. Kim informa de un avance. El nuevo sistema de propulsión funciona. Es el doble de rápido que las mejores naves del Consejo por primera vez en un año. Nicole sonrió. Así que podemos ir a cualquier lugar del espacio del Consejo sin que nos atrapen. Sí, general, podríamos llegar a cualquier mundo del Consejo antes de que supieran que veníamos.
Nicle se apartó de la ventana. Esperemos que no lleguemos a eso. No nos fuimos para empezar una guerra. Nos fuimos para construir nuestro propio futuro en un asteroide cercano. Miles de ingenieros humanos estaban construyendo algo aún más importante que las naves, algo que el Consejo había prohibido. Durante siglos, el letrero en la enorme instalación decía simplemente, Centro de Investigación de Inteligencia Artificial en el Espacio del Consejo. 6 grandes empresas anunciaron su bancarrota el mismo día. Los temblores económicos se intensificaron. Pronto, todos sentirían el terremoto. 2 años después de la partida de la humanidad, el Consejo Galáctico enfrentó su peor crisis en siglos. La Gran Cámara, que alguna vez fue un lugar de orden y procedimiento, se había convertido en un escenario de caos. Los representantes se gritaban entre sí mientras los últimos informes económicos se desplazaban por la pantalla principal. 6 importantes instituciones financieras se declararon en insolvencia. El ministro de Finanzas, un extraterrestre bajo y rechoncho de piel gris, anunció que el crédito galáctico había perdido el 40% de su valor en un solo día. El canciller Draenor intentó restablecer el orden golpeando su bastón ceremonial contra el suelo. Pocos representantes prestaron atención. ¿Cómo podían los humanos causar tanto daño al marcharse?, exigió un representante del bar artesanal. Eran solo una especie menor. El embajador Cole se puso de pie. No eran menores, simplemente los tratábamos así. Los humanos gestionaban el 70% de los envíos en los sectores del borde exterior. Sus bancos procesaban el 30% de todo. Consejo. Transacciones. Sus redes de entretenimiento generaron miles de millones en ingresos. La cámara se sumió en el silencio a medida que Cobb continuó. Dependíamos de ellos mucho más de lo que admitimos. Ahora que se han ido, vemos los vacíos que dejaron en el mundo de los resorts de lujo de Palisade Prime. El dueño del hotel, Hux Morbin, se quedó en su vestíbulo vacío. El último huésped se había marchado hacía 3 días. No se habían recibido nuevas reservas. Durante semanas, ¿qué pasó con todos los turistas humanos?, preguntó a su personal. Gerente, los humanos representan el 80% de nuestros visitantes. El gerente respondió, sin ellos, no podemos permanecer abiertos en toda la galaxia. Escenas similares se desarrollaron en el mercado de bienes de lujo cuando los productos artesanales humanos, valorados por su singularidad, dejaron de estar disponibles. Turismo. Planetas que habían atendido a visitantes humanos se enfrentaron a la bancarrota. En la Cámara del Consejo, las discusiones se acaloraron. El embajador Zicar, de los Vans, se puso de pie para hablar. Esto es temporal. Insistió en que los humanos no pueden sobrevivir solos. Regresarán y suplicarán por una misión de incursión. El embajador Teller de los sistemas alteranos se levantó furioso. Los expulsaron. Su constante desestimación de sus logros, su bloqueo de sus peticiones, nos costó a nuestro miembro más productivo. Especies. Por mezquinos prejuicios, por primera vez en 500 años, la sesión del Consejo se disolvió en gritos. Varios representantes casi se golpean a golpes en su pequeño apartamento en Alair. El ingeniero principal Peter Wilson vio la transmisión y sonrió. Envió un mensaje codificado a la Tierra. Fase 4 completa. La unidad del Consejo se rompió en la Tierra. La presidenta Samantha Rivera leyó los informes de todo el espacio del antiguo Consejo. El daño económico fue severo, tal como sus analistas habían predicho, no porque los humanos hubieran intentado dañar al Consejo, sino porque el Consejo nunca se había dado cuenta de cuán profundamente se había integrado la humanidad en la economía galáctica. ¿Es hora de la fase 5? Le preguntó. La asesora principal Rivera miró las últimas imágenes de las nuevas colonias, ciudades masivas que se alzan en mundos que alguna vez fueron hostiles, estaciones orbitales construidas alrededor de planetas inhóspitos ricos en minerales raros. La nueva flota humana toma forma en astilleros ocultos. Aún no, decidió dejarles sentir nuestra ausencia un poco más en lo remoto. Sistema Arcturus. La DRA. Linda Gómez observó cómo su equipo de investigación activaba la red de comunicación cuántica. Esta tecnología había sido estrictamente controlada por el Consejo, con licencias limitadas otorgadas a las especies miembro, ahora libres de restricciones. Los humanos habían construido algo mucho más avanzado. La red cobró vida. Sus lecturas de energía estaban fuera de escala. La señal de prueba estaba lista. Un técnico anunció. Linda asintió. Envía el mensaje. El sistema pulsó luz y fluyó a través de estructuras cristalinas. Luego llegó la respuesta,
comunicación instantánea a través de 20 años luz. Sin demora, sin degradación de la señal. Funciona. Exclamó Nda. Comunicación en tiempo real a través de distancias interestelares. Con este avance, los mundos humanos podrían coordinarse sin demora. No importaba cuán lejos estuvieran. La tecnología que el Consejo temía era ahora una realidad. En el espacio del Consejo, el Banco Galáctico anunció medidas de emergencia, control de divisas, restricciones comerciales, racionamiento de recursos clave. Demasiado tarde, el Consejo se dio cuenta de cuánto habían dependido de la especie que siempre habían considerado demasiado joven, demasiado emocional e impredecible para ser iguales. 3 años después de la retirada de la humanidad, una pequeña nave comercial pasó a la deriva por el puesto de control fronterizo. El capitán de la nave, un Dran llamado Zeb, miró nervioso al Consejo. La nave de patrulla escaneaba su nave. ¿Algo que declarar?, preguntó a la Junta. Oficial de patrulla, solo bienes básicos. Zeb respondió, algunas especias, textiles, nada especial. El oficial asintió y lo dejó pasar. Zeb suspiró aliviado. La patrulla no había detectado el verdadero motivo de su viaje. 3 días después, Zeb se presentó ante una sesión secreta del Comité de Seguridad del Consejo. Su grabachón se reprodujo. La pantalla principal, la ricerca del vacío del delta. La voz de Zeb narró mientras el vídeo mostraba una nave de masajes diferente a todo lo que el Consejo había visto. Su agujero brillaba con un extraño material cambiante que parecía doblar la luz. A su alrededor no había motores visibles, pero se movía a una velocidad increíble. Pasó a menos de 2 kilómetros de mi nave. Zeb continuó, mis escáneres no podían caminar sobre ella. Las lecturas no tenían sentido. El canciller Draenor se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro? Era humano. Zeb asintió. Una pequeña sección del agujero se despejó por un momento. Vi su símbolo, la Tierra con una estrella elevándose detrás. El Comité de Seguridad guardó silencio. Este era el 5º informe de este tipo en el último mes. Comerciantes independientes describían encuentros con extrañas naves avanzadas, todas con marcas humanas, en la prestigiosa Universidad Galáctica. El profesor J.K. presentó sus hallazgos a una preocupada junta directiva. Los datos son claros, dijo el viejo alienígena señalando los gráficos en su pantalla. El progreso científico en campos clave se ha detenido esencialmente. La presidenta de la universidad parpadeó consternada. Seguramente podemos continuar sin asistencia humana. Yarn negó con la cabeza. No comprende su papel. Los humanos no solo participaban en la investigación, sino que eran los conectores. Unían diferentes tradiciones científicas. Encontraron patrones inesperados. Hicieron preguntas que nunca pensaríamos en hacer. Mostró más gráficos. La investigación en comunicaciones cuánticas ha disminuido. El 93% de la manipulación de la gravedad artificial no ha avanzado en 3 años. Las mejoras en la eficiencia de los viajes más rápidos que la luz se han estancado por completo. El ingeniero Daniel Evans se sentó en un restaurante caro en Alprime. Como uno de los pocos humanos que había elegido permanecer en el espacio del Consejo, ahora era tratado con un respeto inusual frente a él. 3 representantes del Consejo, incluido el embajador Krell, dijeron en voz baja, necesitamos su ayuda. El Consejo está preparado para ofrecerles privilegios extraordinarios y propiedades en cualquier mundo que elijan. Financiación ilimitada para la investigación. Estatus diplomático. Daniel dio un sorbo a su bebida a cambio de información. Otro representante respondió, ¿qué está construyendo la humanidad ahí fuera? Nuestros escáneres de largo alcance detectan señales de energía inusuales de los sistemas. Anteriormente considerábamos una actividad inútil que no debería ser posible con la tecnología conocida. Daniel sonrió con tristeza. No lo sé. Debes tener alguna idea. Krell te presionó. Eras un ingeniero senior. No lo entiendes. Daniel dijo que no confiaban en ti, así que tampoco confiaban en nosotros, que nos quedamos. Estoy tan a oscuras como tú. Esto no era del todo cierto. Daniel había recibido un mensaje críptico hace 6 meses. Contenía solo 3 palabras. Funciona perfectamente en la colonia humana oculta de Terranova. El científico Carl Jackson observó los resultados de la prueba con asombro. El pequeño dispositivo en la mesa del laboratorio, no más grande que la palma de su mano, contenía más potencia de cálculo que todas las computadoras centrales de Alter Prime juntas. El procesador cuántico funciona.
Él le dijo a su equipo que la verdadera inteligencia artificial ahora es posible. Esta era la tecnología que el Consejo había prohibido durante milenios, alegando que era demasiado peligrosa. La humanidad la había investigado en secreto de todos modos, y ahora, libres de las restricciones del Consejo, habían logrado un gran avance. ¿Cuánto faltaba para la implementación completa? Le preguntó a su asistente Carl. Comprobó las cifras: 6 meses para que la red aprendiera lo suficiente como para ser útil. Otro año para alcanzar su máximo potencial. En su nave insignia, el general Nicole Freeman recibió el informe con satisfacción. La Operación Nuevo Horizonte estaba teniendo un éxito que superaba todas las proyecciones. Las tecnologías que los humanos tenían. Desarrollado en tan solo 3 años, la libertad superó todo lo que el Consejo había logrado en siglos. Pronto, les dijo a sus oficiales, estaremos listos para la fase 6. 5 años después de la retirada de la humanidad, una extraña calma se había instalado en el espacio del Consejo. La crisis económica había obligado a la cooperación. Se habían establecido nuevas rutas comerciales. Se habían encontrado fuentes alternativas de bienes y servicios que antes eran proporcionados por los humanos. A mayor costo y menor calidad, el Consejo había comenzado a creer que habían capeado la tormenta. Se equivocaron. Una silenciosa alarma matutina sonó en la sede del Consejo. El Comando de Defensa del Consejo Mundial detectó una nave desconocida aproximándose a una velocidad tremenda. ¿De dónde vino?, preguntó el ministro de Defensa. Simplemente apareció en el límite de nuestro sistema, respondió el oficial de escaneo. Cruzó 2 años luz en minutos, no semanas. La cámara del Consejo se llenó rápidamente mientras los representantes se apresuraban a sus asientos. El canciller no pidió orden. ¿Qué sabemos de esta nave?, preguntó el ministro de Defensa. Parecía sombrío. Es de diseño humano. Nuestras armas no pueden apuntar. Su composición es completamente inescaneable. Está transmitiendo una señal diplomática. Una ola de susurros recorrió la cámara. Después de 5 años de silencio, la humanidad había regresado. La nave se detuvo a una distancia prudencial del mundo sede del Consejo. Su elegante forma y su extraño material cambiante causaron asombro entre los científicos del Consejo. Aún no hay motores visibles. Había viajado más rápido que cualquier nave conocida. Están solicitando permiso para enviar una lanzadera diplomática, anunció las comunicaciones del oficial. Canciller. Draenor dudó brevemente. Conceda permiso. Prepare la bahía de aterrizaje diplomática. La lanzadera humana era pequeña y elegante. Cuando se abrió la puerta, emergió una figura solitaria, una mujer con un sencillo uniforme gris con el nuevo emblema humano. La Tierra con una estrella ascendente. Soy la embajadora Rebecca Collins, anunció a la delegación del Consejo que esperaba. Represento a la cooperativa humana en la gran cámara del Consejo. Rebecca se paró en la plataforma central. Todos los asientos estaban ocupados, incluso especies que rara vez asistían. Las sesiones del Consejo habían enviado representantes. La cooperativa humana agradece al Consejo por conceder esta audiencia. Rebecca comenzó. Su voz era tranquila y mesurada. No vengo a solicitar una misión roja, sino a establecer relaciones formales entre nuestros pueblos. Canciller. Draenor se inclinó hacia adelante. Tenemos muchas preguntas, embajador. ¿A dónde se ha ido su gente? ¿Qué es esto? La cooperativa humana. Rebecca sonrió levemente. La cooperativa humana comprende 327 sistemas estelares, la mayoría considerados anteriormente inhabitables o inútiles según los estándares del Consejo. Nos hemos adaptado a estos entornos y los hemos convertido en nuestro hogar. Un murmullo de asombro recorrió la cámara. El Consejo solo había colonizado 600 sistemas en toda su historia. Que la humanidad se aferrara a más de 300 en solo 5 años parecía imposible. Eso no puede ser cierto, dijo el embajador Zicar. Una expansión tan rápida está más allá de la capacidad de cualquier especie. Rebecca estuvo de acuerdo. Con tecnología del Consejo, pero hemos desarrollado la nuestra. Activó un pequeño dispositivo. Apareció un holograma que mostraba enormes cúpulas de ciudad en mundos hostiles. Plataformas orbitales que orbitan gigantes gaseosos. Operaciones mineras que extraen elementos raros de asteroides. Cree que también hemos establecido acuerdos comerciales con 17 especies no pertenecientes al Consejo. Rebecca continuó, y formó un pacto de defensa mutua con el Imperio Andorano. Esta noticia causó el mayor revuelo.
Los andoranos se habían aislado del contacto con el Consejo durante milenios. Se sabía que eran muy avanzados, pero profundamente reservados. ¿Qué quiere la cooperativa humana del Consejo?, le preguntó al canciller Draenor. Ofrecemos limitar la renovación comercial en términos favorables para la humanidad. Rebecca respondió, no. Integración política, no alianza militar, simple cooperación económica entre potencias independientes. La Cámara del Consejo guardó silencio. La humanidad ya no pedía admisión. Ofrecían una asociación condicional como iguales, tal vez incluso como superiores. ¿Y si nos negamos?, preguntó Zicar. La expresión de Rebecca permaneció neutral. Entonces, continuamos por caminos separados. La cooperativa humana es autosuficiente. No necesitamos los mercados del Consejo, aunque reconocemos los beneficios mutuos del comercio. Hizo una pausa, dejando que sus siguientes palabras tuvieran peso. La pregunta del canciller es si el Consejo puede permitirse negarse. En las pantallas de la Cámara aparecieron proyecciones económicas que mostraban claros beneficios para los mundos del Consejo por la renovación del comercio humano y el continuo declive sin él. Los representantes del Consejo se miraron por primera vez en su historia. El Consejo no estaba en una posición de poder. La decisión era suya, pero la influencia pertenecía a la humanidad. 10 años después de que la humanidad se marchara, la galaxia había cambiado fundamentalmente. La gran ceremonia de firma tuvo lugar en terreno neutral, un hermoso mundo ajardinado en la frontera entre el espacio del Consejo y el territorio de la cooperativa humana. El almirante Frank Morris, ahora con canas en el pelo, se paró en el puente del HSS Defiance y observó los procedimientos en la pantalla principal. Representantes de ambas potencias se reunieron bajo una enorme cúpula de cristal. El canciller Draenor, ahora en su último mandato, representó a. El presidente del Consejo, William Chen, representó a la cooperativa humana de los Acuerdos de la Tierra. Anunció que el moderador establecerá un reconocimiento formal de la independencia humana y protocolos para la coexistencia pacífica entre nuestras civilizaciones. Frank recordó los primeros días de la retirada y la incertidumbre. El riesgo, los difíciles años de construir un nuevo futuro más allá del alcance del Consejo. Había valido la pena. Su oficial ejecutiva, la comandante Sarae, estaba de pie a su lado. Era difícil creer que hubieran pasado 10 años, dijo ella, 10 años, desde que nos dijeron que no éramos lo suficientemente buenos para sentarnos a su mesa. Frank respondió, ahora están ansiosos por firmar tratados con nosotros. En la pantalla, el documento fue presentado ante ambos líderes. Los acuerdos terrestres abrirían nuevas rutas comerciales, establecerían relaciones diplomáticas y, lo más importante, reconocerían formalmente a la cooperativa humana como una potencia soberana igual al Consejo. El Consejo, una vez que la autoridad indiscutible en el espacio conocido controlaba apenas la mitad de su antiguo territorio, había emergido como una potencia tecnológica y económica con fronteras abiertas a cualquier especie dispuesta a acatar sus principios de soberanía e intercambio justo. Cuando el presidente Chen firmó el documento, Frank pensó en cuánto había cambiado. Los humanos ahora controlaban más territorio que cualquier de las 3 razas del Consejo juntas. Su tecnología había avanzado siglos. Una vez liberados de las restricciones del Consejo, las redes de inteligencia artificial que los humanos habían desarrollado administraban los recursos con una deficiencia perfecta. Los sistemas de impulso cuántico permitían a las naves humanas cruzar vastas distancias en días en lugar de semanas. Sin embargo, no se trataba de poder ni tecnología, sino de respeto. ¿Valía la pena?, preguntó Sara, haciéndose eco de sus pensamientos. Las dificultades de los primeros años, construir todo desde cero. Frank observó la exhibición que mostraba cientos de prósperos mundos humanos y sus nuevos aliados. Colonias, cúpulas brillantes en planetas que alguna vez fueron hostiles, ciudades orbitales que rodeaban gigantes gaseosos, estaciones de investigación que exploraban fronteras que el Consejo nunca había soñado. No queríamos irnos, dijo. Solo queríamos ser tratados como iguales. A veces hay que alejarse para encontrar el verdadero camino en el planeta de abajo. La ceremonia concluyó. Por primera vez en la historia, el Consejo firmó un árbol con un poder que no podía intimidar ni controlar. Una nueva era de verdadera cooperación podría ser posible, pero solo porque la humanidad había demostrado su fuerza. Las naves pequeñas ahora tenían permitido viajar entre los territorios. El comercio podría reanudarse. Los intercambios culturales podrían comenzar, pero no habría retorno a las viejas costumbres. La humanidad ha encontrado su lugar en la galaxia. Como miembros menores del Consejo, pero también como arquitectos de un nuevo orden en las escuelas,
A través del espacio cooperativo humano, los niños aprendieron la historia de la Gran Retirada, como sus padres y abuelos habían asumido un enorme riesgo por la libertad y la dignidad, como habían construido una nueva sociedad en mundos que el Consejo había considerado inútiles. Una de esas aulas en la Tierra del Norte recibió la visita del embajador John Carter, ahora anciano pero aún astuto. Una joven estudiante levantó la mano. «Señor, ¿sabía que su discurso cambiaría la historia?», preguntó. Carter sonrió. «Solo sabía que merecíamos algo mejor de lo que se nos ofrecía». Mientras el Defiance se preparaba para regresar al espacio humano, Frank dio la orden de activar el motor cuántico. La nave se escabulló más rápido de lo que cualquier nave del Consejo podría seguir. El Consejo había aprendido demasiado tarde que los humanos no buscaban un lugar en su mesa, habían estado construyendo una mesa mejor desde el principio, y ahora la galaxia tenía que adaptarse a una nueva realidad, una donde los humanos seguían su propio camino y ofrecían su mano en señal de amistad solo a quienes ofrecían respeto a cambio.